Bienvenido a Emburse Captio. En este vídeo voy a mostrarte una demo de Emburse Captio desde lo más básico, pasando por algunas de las funcionalidades avanzadas. Con Emburse Captio, todo lo que puedes hacer en la aplicación móvil lo puedes hacer también en la web, a excepción de escanear gastos, debido a que la agencia tributaria solo los homologa desde la aplicación. Destacar que Captio es la primera herramienta homologada para eliminar el papel en España. Capturar y crear gastos e informes. Vamos a ver todo el proceso desde la generación del gasto, es decir, el escaneo de una factura simplificada, de un ticket, hasta su aprobación. Vamos a realizar ahora la captura de un gasto mediante el botón de la pantalla principal de la aplicación. Realiza una foto del gasto y clica en Usar foto. En este momento, el gasto sube a la nube y cuando este proceso finaliza, el gasto queda digitalizado, cumpliendo así la normativa del país, en el caso de España, por la agencia tributaria. En este momento, mediante el motor de transcripción de Emburse Captio, que utiliza tecnología OCR e inteligencia artificial, se realiza la lectura del ticket, extrayendo los datos de fecha, importe y nombre del proveedor. Además, si lo deseas, podemos activar la lectura del CIF del proveedor y el número del ticket. Aquí es donde está la ganancia en productividad para el usuario que genera gastos, ya que no tiene que incorporarlos de forma manual, sino que el sistema automáticamente los reconoce. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito de lectura, el gasto pasará por una revisión humana de calidad. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que la empresa requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos son customizables y pueden ser: la forma de pago. En base a esta, el gasto será reembolsable o no. Además, se puede configurar por defecto y así el llenado es más rápido. La categoría: restaurante, transporte, alojamiento, etc. Cada categoría puede contener subcategorías, como por ejemplo en restaurantes podemos añadir el número de comensales que hemos invitado a comer, etc. Según las políticas de la empresa, se pueden crear distintas categorías y campos anidados como se deseen: proyectos, centros de coste, países, es decir, toda la información necesaria para poder llevar a cabo una contabilidad y una analítica correcta. También podemos crear categorías autolimitadas. Por ejemplo, que en este gasto el importe es de 42 euros. Al añadir la información de la categoría, vemos que el importe cambia. Este es el importe que, según nuestra política de gastos, podemos recibir como reembolso para un ticket de la categoría restaurante. Por lo tanto, recibiremos un máximo de 34 euros por categoría restaurante al día. Esto es totalmente customizable. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos en el momento que la lectura del mismo haya sido realizada. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Aquellos gastos que tenga el icono de tarjeta significa que son transacciones realizadas con tarjeta de empresa y deberán conciliarse, es decir, se deberán emparejar con el ticket de gasto. Esto suele ser automático, pero en caso de que no se pueda realizar automáticamente, lo realizaremos de tres formas distintas. 1. Entrando en la transacción y añadiendo una foto del ticket de gasto. 2. Subiendo un PDF si tenemos el ticket en formato digital. O 3. Vinculándolo con una foto del ticket ya realizada. Todo el proceso quedará finalizado cuando el gasto haya sido leído correctamente y los datos obligatorios requeridos por tu empresa hayan sido introducidos. En ese momento, el gasto cambiará de color naranja, que significa por cumplimentar, a color verde, que significa proceso finalizado. En este momento ya podremos crear el informe. Pero antes, veamos brevemente qué otras opciones de crear gastos se pueden realizar. Volviendo al menú principal, puedes crear manualmente un gasto cuando la política de la empresa lo permita, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiera justificante. Clicando en kilometraje, puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar el punto de partida y de llegada. Puedes añadir varias paradas y también seleccionar si el viaje es de ida y vuelta. Google Maps calcula automáticamente la distancia y Captio el valor a pagar en base a la política de gastos. También puedes subir tus gastos digitales, es decir, estos pueden ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. Para ello, puedes abrir el archivo PDF en tu dispositivo móvil y desde el mismo clicar en Compartir con la aplicación de Captio, que se encargará de subir el gasto PDF a tu cuenta. También puedes pulsar sobre la opción Cargar gastos en PDF del menú de Captio,
si tuvieras el PDF archivado en tu dispositivo móvil, o incluso puedes también reenviar desde tu cuenta corporativa estos gastos vía email a gastos@captio.com. Veamos ahora cómo crear un informe de gastos. Para mandar los gastos a aprobación necesitas crear un informe. Para ello clicamos en Informes y dentro, en el icono superior derecho, deberás asignarle un nombre. Este puede ser el proyecto, el mes, el viaje, etc. Y podrás importar los gastos que desees. Puedes guardar el informe e ir añadiendo gastos siempre que este esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento, el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Se pueden generar tantas etapas de revisión como sean necesarias. Por ejemplo, responsable directo, responsable de departamento, finanzas. En esta sección puedes visualizar en qué estado está cada informe. El informe puede tener un estado de aprobado, en revisión o rechazado. Vemos, por ejemplo, este informe que está pendiente de revisión en el Departamento de Recursos Humanos por parte del revisor Álvaro López. Depende de la configuración de tu empresa, verás el nombre del departamento o de la persona que lo esté revisando. Si tuvieras un informe rechazado, aparecería en rojo y rechazado. También puedes visualizar todos aquellos informes que están ya aprobados. Aquí finaliza la parte del usuario y empezaría la parte de revisión. Pasamos a la sección de revisión de informes. Como introducción, comentar que se pueden configurar tantas fases de aprobación como se deseen y asociarlas a usuarios y conceptos como saltar de fase si no hay alertas, saltar paso de revisión según importe, etc. De modo que según la configuración, el informe pase por un conjunto de aprobadores a departamentos. Además, podemos otorgar al revisor de cada fase capacidad para ver las alertas, editar o borrar tickets, recibir email de notificación nuevo informe, etc. En la app móvil accedemos al apartado Informes. Allí, si eres revisor, verás los informes divididos en 3 pestañas: Mis informes, Revisión y Aprobados. Haz clic en Revisión para ver todos los informes que necesitan tu supervisión. Aquí puedes encontrar informes con alertas o informes sin alertas. Si no aparece ningún indicio de alerta, puedes aprobar o rechazar el informe entrando en él y haciendo clic en el botón apropiado. Si aparece un signo de exclamación en un informe, significa que o bien el informe en su totalidad incumple con la política, por ejemplo, gastos duplicados o importe diario sobrepasado, o bien alguno de los gastos que hay en él no cumple con la política de gastos. Por ejemplo, gasto en fin de semana o el límite según categoría ha sido sobrepasado. Para ver qué puede estar pasando, accede al informe y a su vez, entra en los gastos con alerta. Si tienes permisos, puedes eliminar los gastos que no concuerden con vuestras normas y aprobar el informe o rechazarlo utilizando los botones inferiores. Con Captio puedes crear más de 18 alertas con el fin de que los revisores dediquen tiempo a lo que realmente importa, es decir, a aquellos gastos que tienen alertas. Estas se configuran siempre en base a la política de vuestra empresa y pueden adaptarse al rol, etc. Estos son algunos de los más de 18 avisos y alertas que puedes configurar. Comprobante obligatoria, alerta de gasto realizado en día festivo o fin de semana, gastos repetidos, editados o atrasados, importes máximos de fecha, informe o gastos sobrepasados, falta de documentación solicitada, anticipos pendientes, alerta según categoría, restaurantes, kilometraje y mucho más. Y hasta aquí la demostración de Emborst Captio. Si deseas conocer más, puedes ponerte en contacto con nosotros o acceder a nuestro centro de ayuda.